dentro del cristianismo se ha convertido en la práctica más sensible. Nadie puede hablar en contra de eso porque lo excomulgan del cristianismo. Lo expulsan, lo sacan, lo alejan. Y es la famosa Navidad. Es un tema muy sensible. Ahora los pastores de este tiempo, para seguir con la práctica, han llegado a las conclusiones y decimos, sí, sabemos que Jesús no nació en diciembre, eso lo sabemos, pero celebramos el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús. Bueno, pero celébralo en marzo, celébralo en agosto, en septiembre. ¿Por qué en diciembre? Porque en diciembre es una manera de seguir con la tradición, la cultura ya inmersa en nuestro sistema de culto. Y vemos una serie de programación en la iglesia basada en mentira. ¿Basada en qué? En mentira. Por ejemplo, una vez estaba yo en una iglesia y hicieron un drama acerca del nacimiento de Jesús. Oye, yo sí me reí esa noche. ¿Por qué yo me reí esa noche? Porque yo veía a la gente y decía, óyeme, cómo la gente cae a hacer cosas que bíblicamente no existen. Por ejemplo, en un momento determinado entraron los 3 reyes magos. Y yo me pregunté, pero ¿y dónde dice la Biblia que eran reyes? ¿Estamos aquí? La Biblia en ningún momento dice que eran reyes, pero tampoco en ningún momento dice que eran magos. La Biblia dice que eran sabios del oriente. ¿Se lo pueden buscar en su Biblia? ¿Y eran qué? Sabios. Pero no dicen ni que eran reyes ni que eran magos. Pero ¿qué dice la tradición? Que eran reyes y que eran magos. ¿Y qué cree la gente? Que eran reyes y que eran magos. Sincretismo cultural. Increíble esto. Pero ¿cómo la iglesia va a celebrar el nacimiento de Jesús en una fecha que no se ha podido confirmar? Primero, la Biblia no lo dice. Segundo, los acontecimientos del nacimiento no chocan con la etapa. No coordinan, no se relacionan con la etapa, con la fecha o con la estación del año, como usted quiera ponerle. Por una serie de argumentos que no encajan. Voy a citar algunos de ellos para que usted vea lo que es la tradición. Jesús y María, supuestamente María dio a luz en un pesebre. Eso es mentira también. Jesús no nació en un pesebre. Eso es mentira. Pero ¿por qué? Porque ellos se trasladaron de un lugar a otro porque supuestamente había un censo y había que contarlo en el lugar de origen. ¿Sí o no? Pero los censos nunca fueron en diciembre. ¿Por qué? Porque como tenían que trasladarse de un lugar a otro, el frío no le iba a permitir hacerlo. Imagínense en estos países del trópico que en esa fecha hace un ambiente frío. Imagínense en el Medio Oriente, en el medio del desierto, el frío que iba a existir. Entonces, hay una serie de argumentos que no encajan, que no se relacionan. Pero la tradición insiste en esa fecha. Y yo le decía a Alejandro cuando veníamos en el camino, digo, yo estoy consciente de lo que estoy predicando y yo estoy tan consciente de lo que estoy predicando que si una gente yo la saco de la ignorancia, ya yo cumplí mi trabajo. Mi misión aquí en la tierra ya yo la cumplí. Saqué uno de la ignorancia.
Tan sencillo como eso. Entonces, ese famoso pesebre que pintan con un burrito, con una ovejita, señores, eso es la tradición, la cultura que ha plasmado eso. Eso no fue así. Primeramente, lo que se le pudiera llamar pesebre en la práctica judía no era así. Eso es lo primero. O sea, las ovejas, los pastores tenían cavernas, tenían cuevas para guardar su ganado. O sea, no era de que un PC. Señores, óyeme, la tradición es tan tal que ponen a Jesús en el pesebre, en un bañito, como que en ese tiempo existía eso. No se rían, hermano. Ustedes no lo han visto. Ustedes lo han visto. Porque es una manera de darle continuidad al sincretismo cultural dentro del sistema de culto de la iglesia. Esto es triste lo que yo estoy diciendo. Y todo aquel que no cree en eso es un hereje, es un hijo del diablo. Oiga bien, usted dice en una iglesia, yo no creo en eso. Y sin argumento ninguno le dice, pues usted no puede estar aquí. Lo declaran enemigo de la fe. Porque usted no cree una mentira. No por otra cosa, porque usted no cree en una mentira. Pero tengo que obligatoriamente seguir abordando otras cosas. Semana Santa. Lo primero es que para poder entender algunas cosas tenemos que entender, valga la redundancia, de que en la muerte de Jesús se produce en una fiesta de tradición judía. Voy a repetir eso para que se me entienda. La muerte de Jesús acontece en una fecha de fiesta de tradición judía. ¿Estamos aquí? Por tanto, lo que quiero decir es que el sentido de la muerte de Jesús no es más que el cumplimiento profético acerca del ministerio terrenal de Jesús. Tenía en el cielo pautada una fecha, un día, una hora, un lugar. Y claro está, tenía que obligatoriamente encajar con esa fiesta de tradición judía, porque esa fiesta de tradición judía tenía un significado para los judíos. Por eso tenía que obligatoriamente que encajar ahí. Es evidente entonces que el sincretismo cultural manipula esto. Por eso es que todos los años la Semana Santa tiene una fecha distinta. Una es a finales de marzo, otra es a mediados de abril, otra es a principios de abril, otra. O sea, en fin, todos los años no es a la misma fecha. ¿Sí o no? Su papá, don José, murió el 1 de agosto. Y usted, ese día, usted amanece triste por el recuerdo, por la nostalgia. ¿Sí o no? Pero usted no amanece así el 15 de septiembre. No amanece así el 30 de junio. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Por qué celebrar una muerte?
si lo que tenemos que celebrar es la vida? ¿Por qué celebrar el castigo que me correspondía a mí? Porque ¿por qué murió Jesús? ¿Y cómo yo voy a celebrar lo que a mí me tocaba? ¿Aló? Tal como decía la pastora, cada día yo debo de darle gracias al Señor, incluso por cosas que ni siquiera la vemos. Pero me voy un poco más lejos, hermanos. El sincretismo cultural a lo largo de la historia ha abrazado una práctica que no es demostrable. ¿Cuántos días duró Jonás en el pez del vientre de la ballena? Del pez, en el vientre del pez, que la tradición dice que es una ballena. 3 días. ¿Y qué dice la profecía? Así como Jonás duró 3 días en el vientre del pez, así durará. La tradición dice que la crucifixión de Cristo fue ¿cuándo? El viernes. Entonces, ¿cuántos días duró? Nos fuimos. Dejamos esto. ¿Cuántos días duró? Si fue el viernes y resucitó el domingo, ¿cuántos días duró? No, pues no podemos buscar del domingo porque el domingo resucitó en la madrugada del domingo. Casi 24 horas porque no podemos contar el viernes porque supuestamente lo mataron en la tarde. Entonces, si lo mataron a las 3, del viernes a las 3 de la tarde, al sábado a las 3 de la tarde, 24 horas. ¿Estamos aquí? ¿Se está entendiendo lo que es el sincretismo cultural dentro de la práctica de la iglesia? Entonces, hemos abrazado este postulado como bueno y válido y nadie ha querido estudiar sobre eso. Y todo el que toque el tema, apártese de ese señor, que ese señor es un hereje. Y peor aún, si me voy a la práctica judía, peor aún. Porque para los judíos, un día era de puesta del sol a puesta del sol. ¿Cómo era? De puesta del sol a puesta de qué? Eso era un día. Por eso en el libro de Génesis dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. La noche para los judíos era parte del día posterior. Para los judíos, por ejemplo, para los judíos, hoy a las 6 de la tarde, 6:30, 7 de la noche, que es la puesta del sol, a partir de ahí empieza el lunes. Igual que la tradición de los adventistas, una práctica judía. Los adventistas tienen un lío grande, porque los adventistas llevan una práctica judía con un calendario gregoriano. Ese fue un problema. Pero no voy a entrar con los hermanos adventistas porque no quiero eh, herir sentimientos, ¿verdad? De nadie en particular. Ahora bien, entonces, si nos vamos al calendario judío, Cristo murió en hora de la tarde, de acuerdo a la tradición, y entonces, tal cual decía José, de la puesta del sol de ese viernes a la puesta del sol de ese sábado, del sábado, ¿cuántos días había? Un día. Pero la profecía dice que eran 3. Entonces hay que buscar una fórmula que encaje en esos 3 días conforme a lo que se ha predicado. Y entonces, ¿qué decimos? No, lo que pasa es que se contó el día del viernes, se contó el día del sábado y el día del domingo.
Pero si resucitó en la madrugada del domingo, entonces no pueden contar. Hasta ahí está coja. Por más vuelta y por más parche y por más arreglo que han querido hacerle, no cuadra. Pero nosotros, en nuestra práctica, en nuestra creencia, lo hemos dado como bueno y válido. Y eso es delicado lo que yo estoy diciendo. Le voy a mencionar otra, la Santa Cena. No, porque hay un mandato en la Biblia que dice que tenemos que hacerlo. Óyeme, el mandato que dice la Biblia, ¿sabe cuál es? Cuando lo hagan, háganlo. Si tú lo vas a hacer una vez, hazlo en el nombre de Jesús. Pero en ningún momento la Biblia ha dicho que es el primer domingo de cada mes. En ninguna parte de la Biblia dice que es el último domingo del trimestre, ni el primer domingo del trimestre. Pero tampoco en ningún lugar de la Biblia dice que es vestido de blanco. Pero tampoco en ningún lugar de la Biblia dice que es una ceremonia excluyente. Todo lo contrario, la ceremonia que Cristo celebró era totalmente incluyente. Mire hasta dónde llega el sincretismo. A excluir la persona. Cuando Cristo lo incluye, nosotros lo excluimos. ¿Quiénes cenaron con Jesús? Que lo traicionó. Pero si hubiera sido en el día de hoy, ni Pedro ni Judas hubieran participado. ¿Aló? Vamos a celebrar la Santa Cena, pero Pedro por negarme y Judas por traidor se quedan fuera. ¿Sí o no? Sin embargo, Cristo lo incluyó. Hermanos, tenemos que entender que la iglesia ha tomado prácticas, tradiciones, costumbres efectivas, inclusive ritos sociales, y la hemos incluido dentro de la práctica ritual de la iglesia. Y eso es peligroso, porque le está quitando el sentido de ser al propio Jesús. Eso es delicado. Pero ¿quiénes practican esto? Esto lo practican gente que no tienen discernimiento y otros que viven de la manipulación y que viven del sincretismo religioso y se lucran de esto. Y cuando tú lo abordas y lo enfrentas, te dicen, yo estoy consciente de lo que tú estás diciendo, pero ¿cómo ahora yo le predico a la iglesia lo contrario? Yo recuerdo un día, un famoso pastor de aquí de la República Dominicana, un pastor influyente, fue a una emisora nacional y ahí en la emisora nacional había una persona bien estudiada y le dijo, pastor, yo necesito que usted me explique algo. Mire, estamos en el mes de diciembre, un mes que supuestamente de fiesta religiosa, pero yo quiero que usted me diga dónde dice que Jesús nació un 25 de diciembre. Y ahí empezó el pastor a tutubiar, papá, y vuelta y vuelta. Y el hombre nada más le decía, pastor, usted no me ha contestado. Y vuelta, pastor, usted no me ha contestado. Y vuelta, pastor, usted no me ha contestado. Y lo último ya, la última carta debajo de la manga de ese pastor, ¿tú sabes cuál fue? Nosotros celebramos la vida. Sabemos que él no nació en esa fecha, pero celebramos la vida. Y entonces el comentarista le dijo, ah, bueno, esa es otra cosa.
pero tenemos que seguirla celebrando porque es un mes de alto movimiento económico en países como estos y tenemos que buscar la manera de mantener a la iglesia entretenida para que aumenten los ingresos. No es otra cosa. Y voy al tercer aspecto. La primera, el sincretismo cultural. La segunda es el sincretismo de la práctica heterodoxas. ¿Qué es eso? Tomar elementos del Antiguo Testamento, de la práctica judía, y traerlo a este tiempo. Esa sí que verdaderamente es peligrosa. Porque estamos tomando elementos que en el mundo espiritual tiene un significado y usted lo está utilizando en este momento y usted no conoce el significado. Y por eso vemos en programas radiales, en programas televisivos, la práctica del trigo, del maíz, del arroz, del agua, de la varita, del fruto, de la primicia, del asunto, pero sí son elementos del ritual judío en el Antiguo Testamento, pero traerlo a este tiempo, después de un nuevo pacto, se convierte en un peligro. Cristo es la verdadera primicia. Incluso la misma Biblia lo declara como la primicia entre los muertos. Cristo es la verdadera ofrenda. Cristo era el verdadero cordero. O sea, todo se cumplió en Cristo. Uno de los textos más mal interpretados en Mateo 5:17, cuando el mismo Jesús dijo, yo no he venido a cambiar la ley y los profetas, yo no le he venido a abrogar, más yo vine para que se cumpla. Es que la ley se cumplía en Cristo. Por eso el mismo Cristo fue bien enfático con relación a la ley. Le voy a dar dos mandamientos. Amar a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto dependerá toda la ley y todos los profetas. O sea, Cristo fue enfático. Pero de estas prácticas hemos hecho todo un mercado religioso. Todo un mercado religioso. Y ahí sí están en unos famosos maratones. Ahí sí es que es verdad que la puerca retuerce el rabo. Y trae el arroz, y trae el agua, y trae el trigo, y ven, y la fe, y por la fe, y suéltalo, y espárcelo, y qué sé yo qué. Hermano, ¿cuánto disparate? Como que nosotros vamos a cambiar la voluntad de Dios por una moriqueta que nosotros hagamos. Mire, José, la bendición que tiene Jesús para usted no tiene que ver ni con la sal, ni con el trigo, ni con el arroz, ni con el maíz, ni con el agua. Tiene que ver, ¿sabe con qué? Con los designios de Dios para su vida. Exclusivamente, Dios no cambia su manera de pensar. Usted no lo va a hacer cambiar. ¿Estamos aquí? ¿O nos fuimos? El traje suyo, José, tiene su talla, tiene su medida. A mí no me sirve. Lo que Dios tiene para mí, lo tiene para mí. Y lo que Dios tiene para usted, lo tiene para usted. Los trajes no tienen la misma medida. Pero arrebatarle a quién. Eso es el sincretismo. Pero si nos vamos a la Biblia, el mismo Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién dio? Dios. ¿Quién quitó? Dios. ¿Usted le va a arrebatar algo a Dios? Porque el que da y quita es Dios. Estamos aquí. Pero ¿y Satanás tiene para darte? ¿Pero y qué tiene Satanás para darte? Tú no le puedes arrebatar tu familia a Satanás porque Satanás no tiene familia. Pero ¿qué es lo que tú le vas a arrebatar a Satanás?
El nivel de influencia, escucha bien, el nivel de influencia que puede tener Satanás sobre ti, tú eres que se lo da. Tú eres que le permite, tú eres que le abre, le cierra. Tú eres que permite que le entre, inclusive la dimensión. Eres tú que lo permite. Si tú no lo permites, él no tiene cómo entrar. Pero la misma Biblia confirma eso. El deseo de Satanás era explotar a Job, desaparecerlo. Sin embargo, tuvo que ajustarse a la condición de Dios. Y yo estoy claro que este es un tema que a la iglesia tradicional no le cuadra, no le gusta. Yo estoy consciente de esto. Dicho sea de paso, en lo particular, a mí no me interesa predicar en la iglesia de este tiempo. Yo estoy cansado de decírselo. ¿Sabe por qué? Porque no me voy a prestar a predicar lo que yo no creo. ¿Estamos aquí o no fuimos? Pero la última es la religiosidad popular. Esta sí es que es peligrosa. Porque esta es tan peligrosa que intenta torcer en la mente de las personas la voluntad de Dios. Por eso es que usted ve que van a visitar un enfermo y oran y ordenan que se sane. Yo creo en la sanidad, claro, y creo que Dios sana, claro. Pero cuando yo voy a orar, usted sabe cómo yo oro. Señor, si es tu voluntad, ¿sí es qué? Porque lo primero que yo tengo que entender que en todo ahí está la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Pero si la voluntad de Dios es que esa persona pase por ese proceso, ¿cómo yo voy a orar en contra de eso? Yo tengo una pregunta. Vamos a ver. Eh, eh, ¿Es correcto o incorrecto? Ahí que viene mi duda. Si usted tiene un plan, hay que decir todo el tiempo delante si es la voluntad de Dios o uno lo tiene sobreentendido ya, que es la voluntad de Dios y uno tiene el plan. O sea, que si es, hay que decir obligado la voluntad de Dios delante del plan. Mira, Si Dios lo permite. hay un adagio, hay un refrán en nuestra sociedad que dice, una cosa piensa el burro y otra cosa es que lo apareja. O sea, yo puedo tener planes, pero no necesariamente esos planes tienen que ver con los planes que Dios tiene para mí. Es más, la mayoría de nuestros planes obedecen a una condición emocional. Pero no es lo que Dios quiere y tiene para nosotros, porque nosotros tenemos limitantes. Nosotros planificamos en base a proyección. Dios no. Dios planifica en base a lo que se cumple. Porque Dios puede ver el futuro como que es el presente y el futuro como que es el pasado. O sea, el futuro como que ya pasó y el presente como que está pasando, pero yo no tengo eso. Por lo tanto, como yo no tengo ese manejo, yo puedo planificar, pero siempre le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad, concédemelo. Si no, muéstrame tu voluntad. Algunas veces tú creas un plan y Dios dice, el plan está bien, pero le falta mi ingrediente y te quita algunas cosas y te le pone otras cosas al plan.
Y tú dices, el plan funcionó. No, papá, lo modificaste. O te lo modificaron. Y la mayoría de nuestros fracasos, ¿ustedes saben por qué son? Porque hacemos planes en base a nuestra condición emocional. Por eso es que cuando usted está contento, no prometa nada, que va a quedar mal. Usted está muy contento, no prometa nada, porque cuando le pase esa sobredosis de dopamina, usted va a decir, ¿y de dónde yo voy a sacar eso ahora, Dios mío? Y yo estoy loco, ¿y cómo yo me comprometí a eso? Porque lo dijiste desde la emoción, eso es lo que tú sentías en ese momento. Por eso yo digo, cuando usted está incómodo, no tome decisiones. Siéntese fríamente, relájese y luego usted toma la decisión. ¿Estamos aquí? Porque nuestras decisiones, nuestros planes y nuestros proyectos obedecen a un estado emocional. Lo de Dios no. Lo de Dios obedecen a su voluntad. Y la Biblia la define como buena, como agradable y como perfecta. Entonces, yo prefiero sujetarme a la voluntad de Dios. Pastor, entonces, ¿planifico o no planifico? Sí, planifica. Pero dile a Dios que se haga su voluntad. Dile a Dios que te dirija. Es más, dile a Dios, Dios, si eso no va en relación con tu voluntad, mejor no me lo dé. No lo permita. Bloquéamelo, sácamelo. El problema es que esta corriente de pensamiento que se ha desarrollado dentro de la iglesia, que es la religiosidad popular, ha distorsionado todo el evangelio. Ahora la salud se compra. Porque en la medida que tú ofrendes, en esa misma medida Dios te sana. Ahora los milagros se compran. En la medida que tú das, Dios obra. Y ustedes lo ven en los maratones, y ustedes lo ven en la televisión, y ustedes lo ven en la radio. O sea, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo religiosidad popular. Estamos diciéndole a la gente, Dios te va a sanar. Pero eso es según lo que tú quieres, no lo que Dios quiere. Estamos vendiendo la sanidad. Y esto se ha convertido en un grave problema. Estamos cometiendo los mismos errores de cuando de la tesis de Lutero. La iglesia sigue dando vueltas en el mismo lugar. Preparamos por eso. Y lo estamos haciendo de nuevo. El mismo negocio que había en el atrio del templo. El mismo. Cuando venía José de su tierra con una ofrenda, ¿qué hacía el sacerdote que estaba en el atrio del templo? Le buscaban 1000 defectos para que no sirviera. ¿Pero por qué? Porque ellos la vendían. Entonces te mandaban a qué? A comprarla allá. Te decían, lo que tú traes no sirve, lo que sirve es lo que está aquí. Y ese fue el problema de Jesús en el templo. Ese sí sirve. Eso se llama religiosidad popular. Por ejemplo, tú llevas un galón de agua a una iglesia católica, el sacerdote lo bendice y eso se le llama agua bendita. Y esa agua bendita sana, esa agua bendita unge, esa agua bendita es milagrosa. Sirve para todo. Si te duele un pie, agua bendita. Si te duele la cabeza, agua bendita. Si compraste una casa, agua bendita. Eso es religiosidad popular. Yo sé que hay muchos evangélicos que no están a favor de este tipo de mensaje, de este tipo de estudios. Yo lo sé, pero a mí eso no me mortifica. A mí lo que me da pena por los muchachos que le vayan a bloquear los canales y los asuntos, porque también. Si algo, escucha bien, si algo tenía Cristo,
era que aborrecía la práctica de la religiosidad popular. Por eso fue el problema en el templo, porque el templo estaba lleno de religiosidad popular. ¿Y qué hizo Cristo? Eliminó eso. Estamos en lo mismo, José. Estamos peor. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. Pero esta práctica trae tres cosas peligrosas. Y la primera es la distorsión del evangelio. Hermano, estamos viviendo un evangelio totalmente distorsionado. Ya el sacrificio de Jesús, de acuerdo a este evangelio nuevo, no es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Porque todo depende de los niveles de diezmo, todo depende de los niveles de ofrenda, todo depende, ya no es necesario. Hemos distorsionado la esencia del evangelio. En estos días hubo una persona que abrió una iglesia aquí en La Romana y delante de mí alguien se paró a criticarlo. Y yo le dije, hermano, ¿pero usted es cristiano? Dice, sí, pero usted debería estar contento porque abrieron una iglesia, porque yo para que abran un centro cervecero, mejor que abran una iglesia. No importa si es independiente, no importa si... Es más, si no pertenece a un concilio, mucho mejor. Hay que crear un mecanismo para controlar la apertura de iglesias independientes. Digo, no, lo que hay que controlar es un ministerio para controlar los fondos de los concilios, que nadie sabe qué se le hace el dinero. Porque ni cuenta les rinden a los feligreses de su dinero. Hermano, todo el que quiera abrir una iglesia, que la abra. Mientras más iglesias se abren, más se predica el evangelio. Segundo aspecto peligroso, debilidad del discipulado. Ya no hay discípulos, ahora hay superhéroes. Mándame a buscar fulano para que ore por fulano, que ese sí, ese sí. Y yo voy a la actividad del profeta tal, porque ese sí lo usa Dios. Y yo voy para donde el apóstol tal, porque ahí sí es verdad. Ya no hay discípulos, hermano, ahora hay superhéroes. Para que alguien crea algo, tiene que decirlo una de esas gente. Hemos debilitado el discipulado, hermano. Ya la gente no quiere ser discípulo. Ahora la gente quiere ser superhéroe. ¿Ve la diferencia? En el tiempo de Jesús todos se preocupaban por ser ¿qué? Discípulos. Ya no es importante. Hay una distorsión del evangelio. Y eso es triste. Hay gente guapa conmigo. Y que, pastor, yo voy a abrir un negocio. Yo quiero que usted vaya y ore por el negocio. No, yo no tengo que orar por el negocio. Ore usted. Usted es la dueña del negocio. O Dios no lo oye a usted igual que a mí. Dios no lo oye a usted igual que a mí. Entonces hay que romper ese paradigma. Hay que romper ese paradigma. Y hay que motivar a la gente a que sea ella que ore. Hermano, ore. Hermano, hable con Dios. Hermano, intimide con Dios. Deje de estar buscando un amuleto. Estamos aquí. Y deje de estar echando la cuava al pastor de que me está yendo mal porque el pastor no vino a orar. No, hermano, no le está yendo mal por eso, le está yendo mal porque usted no ha hecho lo posible para que le vaya bien. Se fueron.
Usted viene y se inventa un negocio y lo pone, invita al pastor para que vaya a orar y el pastor no va. Y entonces le va a ir mal por eso, porque usted no hizo un estudio de mercado, usted no sabe si el negocio da resultados, usted no sabe si es la necesidad que tiene la zona del negocio, pero le está yendo mal porque el pastor no fue a orar. Y cuando yo abra el mío, ¿quién va a orar por mí? No, hermano, usted tiene que aprender a orar usted por lo suyo. No hay una oración más efectiva que la suya. Y por último, y no menos importante, la ignorancia está llenando la iglesia de apostasía. La apostasía es una práctica común. Es una práctica común. ¿Y qué es la apostasía? No es más que rechazar los elementos fundamentales del cristianismo y convertirlos o sustituirlos por elementos tradicionales. Y eso está acabando la iglesia de hoy en día. A tal punto, hermano, esto es tan peligroso que nos estamos matando cristianos contra cristianos, pastores contra pastores, congregaciones contra congregaciones, concilios contra concilios. Y lo triste, que hay un solo Dios. Y se supone que todos predicamos el mismo Dios. Si Dios fuera el elemento común entre todos nosotros, entre nosotros no hubiera tanta división y tantos problemas y tanto pleito y tantos celos. Hermano, aléjese, escuche bien y con esto voy a concluir. Y lo dejé de último para que usted se vaya de aquí bien claro con eso. Aléjese de toda práctica, escuche bien, que usted no la conoce. Prepárese a investigar, a estudiar, a escudriñar para lo que usted acepte, lo acepte porque usted lo conoce. No porque alguien le dijo, no porque alguien se lo validó. Mis hermanos, el Señor me le bendiga en esta mañana. Lamento mucho tener que herir su manera de pensar y de ver las cosas. Pero alguien tiene que predicárselo. Y para que se lo predique otro, se lo predico yo. Yo sé que hay mucha gente en contra de esto que yo estoy diciendo. Mucha gente en contra de esto. Muchas. Pero mis hermanos, el mensaje de Jesús fue totalmente contradictorio a la época. Nadie lo aceptó, solo algunos. Este será igual. El mensaje de Dios nunca va a ser popular. Nunca va a ser popular. Mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Antes de orar, y claro, para incluirlo en la oración, quiero saludarle y enviarle un abrazo en el nombre de Jesús a un artista de la República Dominicana que está compartiendo nuestra plataforma. Un abrazo para Bulín 47. Las más ricas bendiciones sobre él, su familia, sobre su trabajo, sobre su producción, sobre lo que él canta, sobre lo que él hace. Que el Señor ilumine su mente de tal manera que él pueda seguir haciendo entretenimiento para la República Dominicana. No se te olvide, Bulín, de incluir a Dios en todos tus planes y en todo tu proyecto. Así que desde aquí, desde La Romana, te enviamos un fuerte abrazo y que la bendición de Dios
recaiga sobre ti y todos los tuyos. Oremos. Padre, gracias por darnos el lindo privilegio de predicar tu evangelio. Queremos pedirte, Padre, una bendición especial sobre cada una de las personas que de manera presencial estuvieron acá, de manera virtual estuvieron escuchando Radio Cristiana Dominicana, Villahermosa la radio o la transmisión en Facebook. Padre, que tu Santo Espíritu les guíe de manera especial y que todo lo que ellos hagan, lo hagan bajo tu dirección. Una bendición, Padre, especial sobre Bulín 47. Sabemos, Padre, que todo ser humano necesita de Dios. Y qué bueno que en el día de hoy Él ha decidido sacar de su apretada agenda este espacio para compartirlo con nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios pueda guiar tu vida, Bulín, y que a partir de hoy todos tus planes, todos tus proyectos sean dirigidos por Dios. Gracias, Señor, por darnos el lindo privilegio de compartir tu evangelio. Y te pedimos que nos traiga de regreso el domingo que viene para seguir estudiando, saliendo un poco de la ignorancia al conocimiento. Señor, si hay alguien que este mensaje le ha creado algún tipo de alergia, por favor, envíale un antialérgico para que ellos puedan conocer cosas nuevas y que su conocimiento pueda crecer en la palabra. Dale discernimiento y sobre todo, Padre, permítele tomar decisiones sanas para su vida. Padre, gracias por el lindo privilegio de estar en este lugar. Ahora nos despedimos de aquí, pero no de tu presencia. Por favor, ve con cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga, mis hermanos.